Bien, pues como todas las semanas vamos a monitorear lo que sabemos del COVID-19. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien. Un agrado de compartir nuevamente. Oiga, doctor, estábamos viendo recién lo que se va a poder realizar en fase 4. Estas 20 y tantos comunas del país que están en esta fase. Aperturas de gimnasios, volver a ir al cine, cosas que eran tan cotidianas para nosotros que después de 7 meses ya casi se nos ha olvidado cómo se hace. Evidentemente es una oportunidad, pero también es un riesgo. Claro, la verdad es que es un privilegio hoy en día volver a estas actividades. Desde el punto de vista del gimnasio, la actividad física es importante y sin duda la actividad cultural también. Ahora, todos estos riesgos tienen que ser muy medidos y se están tratando de tomar medidas para disminuir el riesgo en todo ello. No utilizando camarines, con una serie de restricciones y desde luego hay que monitorizar los resultados en las semanas siguientes. Bueno, eso es nuestro país. Veamos lo que está pasando en Europa, porque ya estamos hablando derechamente y tenemos información gráfica para compartir con ustedes en la casa de una segunda ola. Hay preocupación en Europa, pero en especial por lo que se está viendo en el centro y el este del continente. A nivel mundial ya superamos los 40.500.000 contagios y hay países en los cuales la cifra de nuevos infectados se ha disparado. Y por favor, mire las cifras y comparémoslas con la de nuestro país. Los nuevos contagios de COVID-19 en Rusia, casi 16.000. Efectivamente. Francia, 13.243. Hemos visto cómo están cerrando ya nuevamente los bares, los restaurantes. En España se ha clausurado también un montón, mucha gente, 12.214. Italia, 9.338. Bélgica, en los Países Bajos, 9.138. Y para que tengan una idea, lo comparamos con lo que tenemos en nuestro país. 1.545 casos diarios. Esto que estamos viviendo en Europa es derechamente una segunda ola, doctor. Efectivamente. Si bien el virus no desaparece con el verano, está claro que tiene un comportamiento donde recrudece más en invierno cuando los seres humanos nos juntamos más. El otoño en Europa está significando más posibilidades de contagio. En España, por ejemplo, el secretario de Sanidad de la Generalidad de Cataluña le dio positivo ya y ha quedado en aislamiento. Se han debido tomar nuevas restricciones en todo el país. En Francia, 9 ciudades con toque de queda. En el Reino Unido se prohibieron las reuniones bajo techo dentro de las casas. O sea, estamos volviendo a ver medidas como las que se vieron en marzo. ¿Y cuál es la diferencia? Sorprendentemente, hay más casos ahora que en marzo. Bueno, eso le iba a comentar. Estaba viendo durante esta jornada y ayer también noticias de la televisión española y ellos comentaban estar viviendo la peor semana desde el mes de abril en cantidad de contagios y evidentemente en la cantidad de personas que están siendo nuevamente sometidas a cuarentena. Pero aparentemente se está dando esto que ya hemos conversado en otras oportunidades, doctor, y que a lo mejor es bueno ya con más información consolidada analizarlo. Más casos incluso de contagios, pero una letalidad un poco menor. Así es. La letalidad se hace en base al número de casos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Uno es que efectivamente el cuidado y atención de los pacientes haya mejorado a lo largo de estos meses, una posibilidad. Y otra es que efectivamente el contagio sea de una cepa que es desde luego más contagiosa, pero no necesariamente más letal. Tercer elemento, más contagio de jóvenes y menos contagio de gente mayor. Perdón, eso de más contagio de jóvenes es interesante porque tiene que ver con la apertura que vivió Europa en semanas posteriores. Estamos hablando de centros nocturnos, restaurantes, actividades al aire libre, gimnasios, las playas también, donde se veía mucha población más joven probablemente que adultos volviendo a, por decirlo de alguna manera, la vida social, no al confinamiento, y allí mayor posibilidad de exponerse al contagio. Efectivamente, y eso ha determinado también que en la mayor actividad social de los jóvenes aumentan los contagios, pero pueden quedar hospitalizados, pueden estar graves incluso en un 20%, pero al final del día los que mueren son menos que cuando afectó en marzo, recordemos, y abril, residencias de larga estancia de adultos mayores donde la mortalidad fue catastrófica en Europa. Ahora, doctor Ugarte, todas las semanas el coronavirus nos sorprende, más bien las investigaciones sobre el coronavirus nos sorprenden.
Se ha descubierto un gen que compartirían los pacientes COVID con los neandertales. Efectivamente. ¿Qué relevancia tiene el punto de vista de la investigación y qué podemos sacar como conclusión de aquello? Bueno, es muy interesante porque en un artículo que está prepublicado en la prestigiosa revista Nature, han hecho un estudio del genoma de los pacientes con COVID en diferentes lugares. En nuestro continente, en Brasil, Ya. pero en Europa, en Suecia, en el Reino Unido, diferentes centros han aportado muestras Genoma genéticas de los pacientes. Y empiezan a estudiar y han hecho un exquisito mapeo genético de los pacientes para ver si podían correlacionar algo con algo. Sorprendentemente se ha encontrado que en el cromosoma 3 hay una secuencia que comparten los pacientes que tienen mayor mortalidad con una secuencia genética de los neandertales. Y esto es curiosísimo porque en nuestros ancestros, cuando comienza nuestra especie humana, al parecer hubo una mezcla entre nuestros ancestros y nuestros primos, que eran los neandertales. Hubo entrecruzamiento de se ha especies. descubierto una población concreta donde se habría producido esa mezcla. Sí, efectivamente. O sea, vemos que, por ejemplo, en el sur de Asia, especialmente en Bangladesh, por ejemplo, el 63% de la población tiene esta mezcla con estos parientes lejanos nuestros que son los neandertales, donde los ancestros homínidos se mezclaron con ellos. En Europa un poco menos y en América aún menos. Y eso significa que, por ejemplo, en los casos de gente proveniente de Bangladesh en el Reino Unido han tenido una mortalidad tremenda. Pero precisamente por este genoma 3, dice usted. Por este genoma que está en el cromosoma 3. Y esto mismo ocurre en pacientes de Europa, de América, ¿no es cierto?, que compartimos esa secuencia genética. Saltamos millones de años hacia el presente, doctor, para preguntarle, hemos descubierto o hemos reforzado lo fundamental que es el lavado de manos. Pero ahora también descubrimos lo fundamental que es el lavado de dientes y parece que estamos volviendo a la época del jardín infantil donde decían lavarse las manitos, lavarse la cara, lavarse los dientes. ¿Cuál es la importancia de lavarse los dientes para prevenir los contagios de coronavirus? Bueno, la verdad es que es interesante porque un investigador del Reino Unido y un investigador en Alemania han estado trabajando con un concepto que parece de sentido común. El virus ingresa a nuestro organismo principalmente por nariz y boca y se reproduce en la faringe. Entonces, al igual que lavarse las manos, lavarse pulcramente los dientes pareciera tener un efecto sobre este reservorio. Disculpe, doctor, ¿con alguna pasta especial o cualquier dentífrico sirve para estos efectos? Sí, han hecho estudios con diferentes dentríficos y también con enjuagues bucales de diferente tipo. Y lo que hay hasta el momento no son estudios aleatorizados con control, pero estudios experimentales donde usan mezclas con partículas virales y usan lavado de dientes y ven que se puede eliminar con un lavado prolijo de la cavidad bucal. Y esto, ¿qué se ha visto? Que los dentríficos habituales tienen algunos componentes que son similares a los antisépticos que usamos para lavarnos las manos. Ya, no se les ocurriría a nadie utilizar alcohol gel para esos efectos. No. Un muy buen lavado de manos, un muy buen lavado de dientes, y yo me imagino que después del lavado de dientes, toda vez que podría haber allí partículas, volver a lavarse muy bien las manos, doctor. De acuerdo, y por ejemplo, hacer enjuagues bucales, sobre todo con algunos enjuagues bucales, puede disminuir la cantidad de partículas que uno tiene en la boca. Y esto, por ejemplo, nuestros vecinos de Argentina han utilizado un derivado de algas rojas, la carreginina para aseo bucal, que ya se había visto que en influenza y resfrío común disminuían la cantidad de infecciones, y ellos han mostrado que disminuye la cantidad de infecciones en coronavirus. O sea, disminuye la carga vírica. Disminuye la carga vírica y, por lo tanto, usado preventivamente en personal de la salud, demostraron que disminuía la cantidad de infecciones. Simplemente aseo bucal y utilizando
carreginina. De vuelta a lo básico, la importancia de lavarse las manos, la importancia de lavarse los dientes. Doctor Ugarte, como siempre, un agrado estar con usted. Aprendimos todas las semanas monitoreando el coronavirus. No, el agrado es totalmente mío. Que esté muy bien. Gracias. Vamos.